Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, mirando ya a la actualidad, a las últimas horas, pendientes de lo que está sucediendo en Oriente Medio, de una ampliación de la ofensiva israelí en Rafah. Enseguida les contamos esto, nuevos ataques en el Mar Rojo, en este caso, aparte a ataques por parte de Estados Unidos, también por parte de Reino Unido en Yemen, respuesta por parte de los hutíes atacando un portaaviones estadounidense, pendientes también de los movimientos en Europa. Alemania da luz verde para que se ataque Ucrania, Estados Unidos también lo ha hecho en las últimas horas. Hay celebración por parte de Zelensky y respuesta por parte de Rusia. Habla precisamente de esto, una respuesta proporcional e inmediata en el caso de que se ataque su territorio con armas de largo alcance. Enseguida les contamos todo esto en un momento de máxima tensión, pero empezamos mirando lo que sucede en Oriente Medio. Les contamos que las fuerzas de defensa de Israel están intensificando su ofensiva en Rafah, en el sur de Gaza, según informa AP este viernes. Associated Press. El ejército ha completado previamente sus operaciones en el este de Jabalia, indicando que estaba preparado para realizar actividades adicionales dentro del enclave. Anteriormente, las FDI emitieron un comunicado confirmando que sus tropas en el centro de Rafah habían descubierto y desmantelado los lanzadores de cohetes de Hamas y las instalaciones de almacenamiento de armas pertenecientes al grupo, junto con 10 kilómetros de una red de túneles subterráneos. Anteriormente, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, destacó que la administración Biden no ha observado una operación terrestre importante en el área que sugiera que las FDI están cruzando una línea roja. Pendientes de esta nueva operación en Rafah, más bien de la ampliación de la misma, les contamos también cómo está el acuerdo de rehenes. Y es que Israel dice que no va a aceptar ningún cese de los combates en Gaza que no sea parte de un acuerdo que incluya la devolución de rehenes. Es lo que apunta este viernes un alto funcionario de seguridad israelí. El comentario se produjo después de una declaración de Hamas en la que declaraba que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo que incluyera un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos siempre y cuando Israel detuviera los combates en Gaza. En este contexto, Israel, pues parece que no está del todo convencido con esta propuesta y habla de que no va a haber ninguna tregua ni ningún cese de los combates en Gaza, que no forma parte integrante de un acuerdo de liberación de rehenes. Es lo que dice un funcionario en comentarios enviados a Reuters. Añade que cualquier alto el fuego surgiría únicamente en el marco de un acuerdo. Pendientes de este acuerdo, más bien distante, entre Israel y Hamas, miramos también a su ejército. Al ejército israelí ha confirmado este viernes por primera vez que está operando en el centro de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, horas después de informar de la muerte de 2 de sus soldados en combate. En un comunicado, las Fuerzas Armadas dijeron que las tropas en el centro de Rafah localizaron lanzacohetes de Hamas, bocas de túneles terroristas y armas, y que desmantelaron un centro de almacenamiento en la zona. El martes, los tanques israelíes alcanzaron el centro de la urbe, de donde ya se han visto obligados a huir más de 1 millón de personas, pero el ejército no había confirmado hasta ahora haber llegado tan lejos. Israel todavía considera su operación en la localidad duramente criticada por la comunidad internacional como limitada y precisa. De hecho, a primera hora de la mañana, las Fuerzas Armadas informaron de la muerte de 2 soldados en combates en el devastado enclave palestino, uno en el norte y otro en el sur de la franja, donde también resultó gravemente herido otro soldado. Así ha detallado que los fallecidos son Adar Gabriel y Jonathan Elías, ambos de la unidad de reconocimiento de Brigada Givati. Pendientes de esto, apuntamos también a lo que está sucediendo en el Mar Rojo. Se intensifican los ataques, las tensiones, pero ojo, porque ahora no solo están atacando a los hutíes, también hay ataques por parte de Estados Unidos y Reino Unido. Nos lo cuenta nuestro compañero Borja. Cuéntanos qué está sucediendo. Ataques por parte de los británicos y también de los estadounidenses. Efectivamente, aumentan a 16 el número de muertos en Yemen tras el ataque de Estados Unidos contra los hutíes, tal y como han confirmado las autoridades instaladas por los rebeldes. Además, se han contabilizado más de 40 heridos, algunos de ellos civiles, según ha especificado el vicesecretario de las autoridades provinciales. Los bombardeos tenían como objetivo el puerto de Salif, un edificio de radio en el distrito de Al-Haq y el campamento Galifa y 2 enclaves estratégicos. Los ejércitos estadounidense y británico dijeron que los ataques se lanzaron para disuadir al grupo militante de seguir perturbando el transporte marítimo en el Mar Rojo. El mando central de Estados Unidos ha informado sobre 13 ataques con misiles contra posiciones de los hutíes en defensa propia, al considerar que se estaba preparando una amenaza contra las fuerzas de Washington, contra la coalición internacional y contra los barcos mercantes que transitan la zona. Los hutíes de Yemen han respondido a este ataque lanzando misiles contra el portaaviones Eisenhower en el Mar Rojo, tal y como han confirmado este viernes el portavoz militar hutí Yahya Saree. Hasta el momento Estados Unidos no ha reaccionado a esta reivindicación y se desconoce el estado del portaaviones, uno de los buques insignia de la flota naval estadounidense. Bueno,
Pues siguen los ataques en el Mar Rojo, como decimos, ya no solo por parte de los hutíes, también Estados Unidos y Reino Unido contraatacando, ojo, porque también los hutíes hablaban de un ataque a un portaaviones estadounidense. También hay tensiones en Corea del Norte, en este caso con Corea del Sur. El portavoz del Ministerio de Unificación de Corea del Sur, Koo Byung-sam, ha instado este viernes a Corea del Norte a detener las provocaciones, incluidos los lanzamientos de misiles balísticos, los ataques de interferencia, de navegación por satélite y el reciente incidente en el que se enviaron globos con basura a través de las fronteras. Dice que si las provocaciones no cesan, Corea del Sur va a tomar medidas dolorosas que Pyongyang no podrá soportar. Koo añadió que el gobierno surcoreano expresa su profundo pesar por seguir participando en actos de provocación irracionales y sin sentido hacia su lado. Acusó a Corea del Norte de intentar culpar a Seúl por el caos interno y los fracasos políticos de su régimen. Miramos también al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonista de las últimas horas, acaba de subrayar que quiere testificar en el caso, o quería más bien testificar en el caso que se le imputa por influir ilegalmente en las elecciones de 2016, pero el juez le dijo que si lo hacían los fiscales podrían preguntarle sobre todo lo que hizo. Decía textualmente, hace apenas unos minutos, lo veían aquí en la señal de negocios de televisión, decía Trump, quería testificar, la teoría es que nunca testificas tan pronto como lo hagas cualquiera. Si fuera George Washington, dice, no testifique porque te van a atrapar por algo que dijiste un poco mal y te van a demandar por prejuicios, lo que añadía en una conferencia de prensa. El expresidente de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, fue declarado culpable de 34 delitos graves por falsificar registros comerciales para ocultar un pago de dinero a la actriz Stormy Daniels por su silencio. En este sentido, veíamos declaraciones por parte de Trump que llamaba corrupto al juez. Lo escuchamos. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. But the real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. You have a Soros-backed DA and the whole thing. We didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man. Precisamente sobre esta situación está hablando Rusia. El Kremlin afirma este viernes que el proceso judicial contra el expresidente estadounidense Donald Trump es un intento de la Casa Blanca de deshacerse de un rival político. Dice que la decisión del tribunal aún tiene que ser anunciada, pero que si hablan de Trump en general es obvio que se trata de la eliminación de un rival político por todos los medios legales e ilegales. Es lo que señalaba Dmitry Peskov, portavoz de la presidencia rusa. Agregó que no desea comentar el proceso en sí, pero que a Moscú tampoco le gusta cuando la gente de fuera comenta las decisiones de sus tribunales. Trump, como les contamos, fue encontrado culpable este jueves de 34 delitos en Nueva York que se sustentan en un reguero de cheques, facturas por conceptos incorrectos y reembolsos para comprar el silencio de la actriz Stormy Daniels. Miramos también a la OTAN, a su secretario general Jens Stoltenberg. Hablaba en las últimas horas, decía que las amenazas rusas de que habrá consecuencias tras su llamado a los Estados miembros para que permitan a Ucrania usar sus armas para atacar territorio ruso no son nuevas. En respuesta a las preguntas planteadas a su llegada a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores que ha tenido lugar en Praga, le preguntaban sobre si teme que Rusia pueda contraatacar a algún país de la OTAN y dijo Stoltenberg que hace mucho tiempo que cada vez que los aliados brindan apoyo a Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin intenta amenazar para que no hagan eso. Destacó además que desde el estallido del conflicto en febrero de 2022 Putin advirtió sobre consecuencias peligrosas y graves, lo que implica que esa es la forma en que el Kremlin solía disuadir a los gobiernos de lanzar artillería de alto alcance. Pendientes también del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a permitir a Ucrania lanzar municiones proporcionadas por Estados Unidos contra objetivos militares dentro de una zona limitada de Rusia, un movimiento que supondría un cambio de giro y que se mueve en medio de las amenazas de Rusia de que cualquier medida de este tipo pueda provocar una guerra más amplia con Occidente. Según informaba Político, Biden dio permiso para atacar dentro de Rusia con armamento estadounidense cerca de la zona fronteriza nororiental de Kharkov para que Ucrania pueda ayudar a neutralizar el avance ruso en la región. Según fuentes de Bloomberg, Biden todavía no va a permitir que Ucrania lleve a cabo ataques de largo alcance con armas estadounidenses dentro de Rusia. La decisión marca un cambio significativo para Biden, que anteriormente se había resistido a los llamamientos para utilizar armas estadounidenses en ataques de represalia dentro del territorio ruso. El gobierno de Biden había considerado durante mucho tiempo que una posible escalada de la guerra contra las fuerzas rusas podría desencadenar ataques contra países de la OTAN. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado repetidamente a Occidente a que envíe armas de largo alcance que permitan a sus fuerzas atacar objetivos dentro de Rusia. Ucrania ha intensificado sus ataques contra infraestructuras energéticas rusas, a pesar del malestar de Estados Unidos y también de otros aliados.
También hablaba sobre esto el funcionario estadounidense. Varios funcionarios estadounidenses creen que los primeros ataques en suelo ruso con armas estadounidenses podrían comenzar en cuestión de varias horas o días, es lo que informa The New York Times citando a varias fuentes. Anteriormente, el Pentágono confirmó que la administración del presidente estadounidense Joe Biden había autorizado a Ucrania a realizar ataques limitados dentro de Rusia con armas de fabricación estadounidense. Según este diario, la decisión entró en vigor el jueves 30 de mayo. El medio de comunicación señaló que la decisión de reconsiderar la política con respecto a las armas estadounidenses está relacionada con la visita del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a Kiev a mediados de mayo. Sin embargo, las conversaciones entre estadounidenses y ucranianos sobre el tema se prolongaron durante semanas. En particular, el 13 de mayo, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Charles Brown, discutieron este tema en un formato de videoconferencia con los ucranianos y decidieron recomendar al presidente que cambie su posición. Según New York Times, Biden permitió excepciones por primera vez el 15 de mayo, ahora el 15 de mayo, y la decisión final se tomó la semana pasada. La respuesta por parte de Rusia dice que el permiso de Washington a Kiev para lanzar ataques en territorio ruso no va a afectar al curso de la operación especial, pero que van a aparecer amenazas para Estados Unidos, es lo que declara el jefe del Comité de Defensa de la Duma, de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Andrei Kartapolov. Estados Unidos dice aumenta el grado de escalada y Rusia va a responder de forma asimétrica. Añade que el curso de la operación militar especial no se va a ver afectado, pero que las amenazas van a seguir como estaban, pero eso sí que va a haber nuevas amenazas para Estados Unidos porque se elevan el grado de escalada, entonces Rusia va a responder asimétricamente pero de forma sensible. Previamente el presidente ruso, Vladimir Putin, señaló que los representantes de los países de la OTAN han de saber con quién y con qué están jugando cuando hablan de planes para permitir a Kiev atacar objetivos legítimos en el interior del territorio ruso con sistemas de misiles occidentales. Estados Unidos, como les contamos, ha autorizado a las Fuerzas Armadas de Ucrania a utilizar sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS, misiles, GMLRS y artillería en territorio ruso, desde donde los rusos estaban atacando en el Oblast de Kharkov. Es lo que informa The Wall Street Journal citando a fuentes. Sin embargo, hay un matiz. Dice que este permiso no se aplica al uso de misiles ATACMS de largo alcance, algo que, por cierto, ha sucedido en las últimas semanas, por ejemplo, con ataques a Crimea o con ataques a la defensa nuclear rusa. Pero la nueva política estadounidense dice permite a las fuerzas ucranianas utilizar artillería y disparar misiles de corto alcance desde lanzadores HIMARS para apuntar a puestos de mando, puntos de almacenamiento de armas y otras instalaciones en territorio ruso utilizadas por las fuerzas rusas para atacar el Oblast de Kharkov en Ucrania. Sin embargo, independientemente de este cambio de posición, dice Wall Street Journal que Washington no ha permitido a Ucrania utilizar misiles ATACMS de mayor alcance en Rusia. El estrecho alcance geográfico del uso de armas suministradas por Estados Unidos es un intento de la administración Biden de ayudar a Ucrania a defenderse mejor contra la ofensiva rusa en el Oblast de Kharkov, al tiempo que dice limita el peligro de que la guerra se convierta en un choque directo entre Washington y Moscú. Es lo que apunta en los últimos minutos Wall Street Journal. Miramos también a Alemania, también ha cambiado su postura, ha sugerido que Ucrania puede utilizar armas suministradas por países occidentales para defenderse de ataques lanzados desde el interior de Rusia contra la región fronteriza norte alrededor de la ciudad de Kharkov. De acuerdo con el derecho internacional, Alemania discutió con sus aliados el hecho de que Rusia ha llevado a cabo ataques en la región de Kharkov desde posiciones en la zona fronteriza rusa inmediatamente adyacente, según apuntaba un portavoz del gobierno en un comunicado. Dice literalmente: estamos todos convencidos de que Ucrania tiene el derecho, garantizado por el derecho internacional, de defenderse de estos ataques. Es lo que afirmaba el portavoz. Dice además que para ello también pueden utilizar armas suministradas para este fin, de acuerdo con sus obligaciones legales internacionales, incluidas las suministradas por Alemania. Al mismo tiempo están diciendo desde Alemania que apoyan a Ucrania y que deben al mismo tiempo seguir siendo conscientes de cómo prevenir una escalada que podría causar una guerra entre Rusia y la OTAN. Son palabras del canciller alemán Olaf Scholz. Dice que promete, no importa cuán grande sea la presión, que siempre va a actuar con prudencia para resolver los problemas. Añade el propio Scholz que en una situación tan peligrosa se debe evitar la gran guerra, la guerra entre Rusia y la OTAN. Al mismo tiempo, dice, debemos garantizar que Ucrania pueda defender su soberanía e independencia. Precisamente el canciller alemán Olaf Scholz, que ha cambiado de opinión después de reunirse la semana pasada con el presidente francés Emmanuel Macron, hoy ha dado luz verde a Ucrania para que ataque territorio ruso, pero dice que el foco está en evitar la gran guerra, evitar una guerra entre Rusia y la OTAN.
Miramos precisamente a Francia. Hablamos del ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu. Ha defendido este viernes la potencial utilización de armamento proporcionado por su nación a Ucrania para realizar ofensivas contra instalaciones militares en suelo ruso, argumentando que se trata de una legítima defensa. Dice que Ucrania tiene derecho a replicar, es lo que subrayaba en una entrevista con la emisora France Info, en la que explicó que desde el comienzo del conflicto Rusia ha modificado su estrategia militar, por ejemplo, con ofensivas no solo en el frente, sino también para destruir infraestructuras, sobre todo energéticas. El ministro francés hizo hincapié en que, según el derecho internacional de la guerra, Ucrania tiene derecho a replicar. Preguntado sobre si Francia va a permitir el uso de las armas que ha entregado a Kiev, repitió que son para que Ucrania pueda defenderse y que, por tanto, apoyan políticamente esa opción. Lecornu hizo notar que tanto Reino Unido como últimamente Estados Unidos también han dado esa autorización. Pendientes de lo que está sucediendo en Francia, les contamos además que, bueno, más allá de lo que está sucediendo en el conflicto, más allá del posible envío de tropas, más allá de la autorización para que Ucrania utilice sus armas, hay incidentes, sobre todo en las últimas horas, el foco puesto en los Juegos Olímpicos. Borja, cuéntanos qué ha sucedido. Parece que hay disturbios, o por lo menos intentos, ¿no?, de cara a los Juegos Olímpicos. Efectivamente, y es que este mismo viernes el Ministerio del Interior anunció que los servicios franceses detuvieron el pasado 22 de mayo a un ciudadano checheno de 18 años que pretendía atentar durante los Juegos Olímpicos en el estadio de la ciudad de Saint-Étienne. La intención de este yihadista era atacar a los espectadores en el estadio, pero también a los agentes de las fuerzas del orden y morir él mismo durante el atentado. Con este son ya 50 los atentados que han evitado los servicios secretos franceses desde 2017. Pendientes de Francia, también de lo que pueda suceder en los Juegos Olímpicos, pendientes de más movimientos por parte de los países europeos. Vamos a hacer una pausa, nada, un par de minutos y enseguida volvemos con la actualidad, con las últimas horas, la tensión entre Rusia y la OTAN. Enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los tres factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, de los movimientos por parte de los países europeos, del posible despliegue de tropas, de la autorización de armas en Ucrania. Ponemos el foco ahora en Lituania, y es que les contamos que estaría dispuesta a enviar su personal para entrenar a soldados ucranianos en suelo ucraniano si fuera necesario. Es lo que ha dicho a Bloomberg este 31 de mayo la primera ministra lituana Ingrida Šimonytė. Dice que la idea de enviar tropas occidentales a Ucrania ha sido objeto de acalorados debates desde que el presidente francés Emmanuel Macron dijo que no se puede descartar la presencia militar occidental en Ucrania en el futuro. De Estados Unidos y múltiples aliados europeos, así como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se han distanciado de la declaración
de Macron. Dice Lituania que este es un ejercicio de larga data en el que entrenamos a soldados ucranianos. Dice, los entrenamos antes de esta invasión y esto es una cooperación duradera entre nuestras fuerzas militares y las fuerzas militares ucranianas. Dice literalmente, los entrenamos en terceros países y entrenamos en Lituania. Lituania dice, si fuera necesario, tal vez los capacitaría también en Ucrania en asociación con países que estuvieran dispuestos a hacerlo. Miramos también a Italia. El ministro de Defensa italiano Guido Crosetto ha dicho este viernes que el uso de armamento italiano por parte de Ucrania y Rusia va en contra de la Constitución del país y reafirmó la oposición de su gobierno a que Kiev pueda atacar territorio ruso con armas proporcionadas por los países occidentales. Dice que cada estado tiene sus leyes, su constitución y que la aplicación del artículo 11 de la Constitución italiana impone limitaciones con respecto al uso de armas que entregamos a Ucrania, es lo que asegura el titular de Defensa según los medios italianos. Crosetto ha remarcado que las armas enviadas por Italia deben usarse necesariamente para la defensa de Ucrania, lo que también significa atacar a los rusos en Ucrania, pero no pueden usarse en el territorio de otro país. Según agregó, esta es tanto la opinión del aparato de defensa como de la primera ministra Giorgia Meloni y el titular de Exteriores Antonio Tajani. En España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha dicho que el gobierno por ahora no se plantea dar permiso a Ucrania para atacar objetivos en el interior de Rusia con armamento proporcionado por España, después de que algunos países aliados ya hayan dado luz verde en este sentido. Así lo ha indicado el jefe de la diplomacia española al ser preguntado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press sobre esa habido petición formal de Ucrania para que puedan utilizar armamento español en territorio ruso. Según el ministro, ni el gobierno de Volodymyr Zelensky, que precisamente realizó el pasado lunes una visita oficial a España, les ha formulado dicha demanda, ni tampoco se la plantea en estos momentos el gobierno de España. Pendientes también de Hungría, dice que Europa ha entrado en una etapa intermedia de preparación para la guerra con Rusia, ya que ésta se ve cada vez más involucrada en el conflicto armado en Ucrania, es lo que apunta el primer ministro húngaro Viktor Orbán a Kossuth Radio. Según él, cada semana ve más señales de que la Unión Europea y la OTAN se están preparando para una acción militar. El primer ministro señaló que ir a la guerra no ocurre en un solo paso. Dice que hay tres etapas: discusión, preparación y destrucción. Ahora estamos terminando la discusión y estamos en la etapa de preparación. Estamos a centímetros de la destrucción. Según Orbán, ha habido al menos dos acontecimientos en la última semana que indican que Europa se está involucrando cada vez más en el conflicto de Ucrania y se está acercando a la guerra. En primer lugar, según sus palabras, hubo conversaciones entre Francia y Ucrania sobre la opción de permitir que instructores militares franceses fueran a Ucrania para entrenar a soldados ucranianos. Añade que si los franceses optan por esto se va a alcanzar un nuevo nivel. Además, opina que cada vez estamos más cerca de un conflicto entre la Unión Europea, la OTAN y Rusia. Hablamos también de Polonia. Ha decidido que sería más seguro entrenar tropas ucranianas en Polonia en lugar de enviar sus propias tropas a Ucrania, es lo que apunta el ministro de Asuntos Exteriores polaco este viernes durante una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Praga. Los países de la Unión Europea han estado debatiendo si deben entrenar tropas sobre el terreno en Ucrania, pero aún no han llegado a una posición común. Dice Sikorski que Polonia considera la petición ucraniana sobre el entrenamiento, pero ha llegado a la conclusión de que sería más seguro y más eficiente entrenar una unidad ucraniana compuesta por ucranianos en Polonia y que esta sería una manera más efectiva de ayudar a Ucrania, es lo que decía Radosław Sikorski a los periodistas. Hablamos también de China. No va a asistir a una conferencia de paz sobre Ucrania y Suiza el próximo mes porque no cumple con sus expectativas, que incluyen la participación de Rusia y Ucrania. Es lo que apunta este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, confirmando un informe exclusivo de Reuters. Moscú no fue invitada y considera que las conversaciones carecen de sentido sin su participación. Dice que los arreglos para la reunión aún están muy por debajo de las solicitudes de China y las expectativas generales de la comunidad internacional, lo que dificulta la participación de China en este evento. Es lo que decía el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, en una sesión informativa de rutina. Añade que China siempre ha insistido en que una conferencia internacional de paz debe ser respaldada tanto por Rusia como por Ucrania, con la participación igualitaria de todas las partes, y que todas las propuestas deben discutirse de manera justa y equitativa. De lo contrario, resultaría difícil desempeñar un papel importante en esta cumbre. Rusia ha dicho que apoya la negativa de China a participar en la cumbre de paz sobre Ucrania el próximo mes en Suiza, porque era inútil celebrar un evento de este tipo sin la participación de Rusia. Las conversaciones fueron convocadas por iniciativa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que dijo que el presidente ruso Vladimir Putin no debería asistir. Suiza no ha invitado a Rusia, que envió decenas de miles de tropas a Ucrania en febrero de 2022. En este sentido, Rusia apoya la negativa de China a participar en la cumbre de paz que tendrá lugar del 15 al 16 de junio.
El Kremlin ha dicho este viernes que ya estaba al tanto de los intentos de Ucrania de atacar objetivos en territorio ruso con armas proporcionadas por Estados Unidos. El portavoz Dmitry Peskov hizo estos comentarios después de que 4 funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters este jueves que el presidente estadounidense Joe Biden había autorizado discretamente a Kiev a lanzar armas suministradas por Estados Unidos contra objetivos militares dentro de Rusia que apoyan una ofensiva contra la ciudad de Kharkov, en el noreste de Ucrania. Decía Peskov, no sabemos nada sobre esta decisión en particular, pero lo que sabemos es que en general ya hay intentos de alcanzar territorio ruso con armas proporcionadas y producidas por Estados Unidos. Esto es suficiente para nosotros y dice mucho sobre el grado en que Estados Unidos está involucrado en el conflicto. Peskov no dio más detalles sobre esta afirmación ni tampoco referencia a pruebas que los detallen, pero dijo que en Europa se estaba avivando un sentimiento a favor de la guerra hasta el punto de una histeria previa a la guerra. También ha hablado en las últimas horas el expresidente Dmitry Medvedev. Dice que los ataques de largo alcance podrían provocar una guerra con la OTAN. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa ha advertido que el uso de armas de largo alcance contra Rusia podría provocar un conflicto directo con la OTAN. Enfatizó que tales acciones se considerarían una escalada severa que podría conducir a la guerra. En un texto publicado en su canal de Telegram, el representante ruso criticó lo que denominó discusiones occidentales sobre potencial uso de armas nucleares por parte de Rusia, añadiendo que esos movimientos y conversaciones son frívolos en comparación con las duras realidades de la vida. Destacó que los peligros de la actual situación geopolítica superan con creces las especulaciones. También condenó el apoyo de los países de la OTAN a Ucrania, calificándolo de una escalada significativa del conflicto. Según él, esta ayuda exacerba las tensiones y socava los esfuerzos para estabilizar la región. El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, ha afirmado este viernes durante una reunión que el 29 de mayo el ejército del país logró repeler un ataque masivo con misiles ATACMS dirigido al puente de Crimea. Belousov continuó diciendo que desde principios de 2024 las tropas rusas se apoderaron de hasta 880 kilómetros cuadrados en Ucrania, añadiendo que el bando contrario perdió la oportunidad de tomar la iniciativa en el campo de batalla. Subrayó además que Occidente fue quien prolongó el conflicto suministrando armamento a Kiev, entrenando a su personal y enviando datos de inteligencia. A pesar de esto, Belousov destacó que Moscú logrará sus objetivos. Miramos también a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que está claro que Rusia está intentando intensificar el conflicto, preparando provocaciones en la región del Báltico e interfiriendo con la cumbre de paz. Durante esta conferencia conjunta con el primer ministro sueco Ulf Kristersson, Zelensky ha subrayado que la locura de Moscú debe detenerse lo antes posible. En el encuentro, ambos líderes también firmaron un acuerdo de 6.500 millones de euros, así como 3 acuerdos de seguridad adicionales. Dice que la asistencia militar de Suecia va a aumentar durante los 10 años del documento. El acuerdo incluye el suministro del avión especializado AS-890, así como la opción de suministrar a Ucrania el avión JAS-39 Gripen, incluido el entrenamiento correspondiente, es lo que compartía Zelensky en X. Precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado este viernes que ha sido informado por Washington de que el ejército ucraniano podrá utilizar el armamento que reciba de Estados Unidos para golpear determinados territorios rusos situados cerca de la frontera. Ha celebrado la decisión como un paso hacia adelante que mejorará la capacidad de defensa de Ucrania. Dice Zelensky, literalmente es un paso hacia adelante, hacia el objetivo del que habíamos hablado antes, que nos dará la opción de defender a la gente que vive en los pueblos a lo largo de la línea de frontera. Es lo que dijo Zelensky durante una rueda de prensa conjunta con los líderes de los países nórdicos celebrada en Estocolmo. El presidente ucraniano ha firmado este viernes un acuerdo de seguridad bilateral con Suecia, uno de los 3 previstos con los países nórdicos, mientras busca mayor apoyo militar de Occidente en la guerra contra Rusia. El anuncio se produce mientras las naciones occidentales discuten si permitirán a Ucrania usar armas occidentales para atacar objetivos militares dentro de Rusia, que apoyan una ofensiva contra la ciudad ucraniana de Kharkov en el noreste del país. El anuncio se produce mientras las naciones occidentales están discutiendo también el posible envío de instructores militares en lo que puede ser una ampliación del conflicto. Dice Zelensky que se puede ver que Rusia está intentando expandir la guerra. Solo juntos podemos detener la locura de Moscú. Es lo que apuntaba Zelensky a firmar el acuerdo, el 13º acuerdo de este tipo que firma con una nación occidental. Hablamos también del G7. Los ministros de Asuntos Exteriores han expresado este viernes grave preocupación por la creciente cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte. Los ministros instaron a ambas naciones a poner fin a las transferencias ilegales de armas y pidieron a Corea del Norte que abandone su programa de armas nucleares. Dice el comunicado, literalmente, nuestros gobiernos se oponen resueltamente a estas continuas transferencias de armas que Rusia ha utilizado para atacar la infraestructura crítica de Ucrania, prolongando el sufrimiento del pueblo ucraniano. En este sentido, la declaración se produce tras el último misil balístico lanzado por Corea del Norte el miércoles pasado. Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y otras naciones ya elogiaron la acción.
Miramos a Hungría. Los Estados miembros de la Unión Europea continúan debatiendo qué sanciones imponer a los proyectos clave de GNL rusos, como prohibirles utilizar los puertos del bloque para exportar suministros a terceros países, con el fin de limitar la capacidad del Kremlin para generar ingresos con el gas natural licuado. Sin embargo, aún no se puede implantar esta prohibición porque las sanciones requieren unanimidad de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, y Hungría se ha opuesto a este paquete. Por eso Suecia está buscando la manera de bloquear unilateralmente las importaciones de este combustible fósil si finalmente Hungría logra suavizar o detener por completo las últimas sanciones propuestas por la Unión Europea contra Moscú, según ha recogido la agencia Bloomberg. Dice que si el paquete de sanciones no se ajusta a su propósito, están preparados para navegar por su cuenta. Es lo que afirma la ministra sueca de Energía, Eva Busch, en una entrevista al margen de una reunión de ministros en Bruselas. Dice: eso no es óptimo, pero estamos estudiando la opción de encontrar una manera de detener e imponer sanciones a las importaciones rusas, específicamente de gas natural licuado. Mira, les contamos que cualquier decisión sobre la ampliación del grupo debe ser tomada en coordinación con todos sus Estados miembros. Es lo que afirma el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal. Dice que lo que se refiere a la membresía en los BRICS, lo que decide el propio grupo, y tomando la decisión basándose en ciertos criterios, debe establecerse. Dice que el grupo toma la decisión sobre la extensión de la membresía a uno u otro país, o si considera a un país concreto, pero lo hará de acuerdo con las pautas de la organización. El portavoz ha resaltado también que India espera con ansia las reuniones en el marco de la agrupación programadas para este año. Poco antes, esta semana, el medio tailandés Thaisikak informaba de que el gobierno de Tailandia dio luz verde al proyecto de una carta en la que se expresará la intención del país asiático de unirse al grupo BRICS. Según el medio, la adhesión a la agrupación le brindará a Tailandia una oportunidad de aumentar su papel en el escenario internacional. Miramos también a la economía, miramos al dato favorito de la Reserva Federal, al PCE. El gasto personal aumentó en 2 décimas, un 0,2%, hasta los 39.100 millones de dólares en Estados Unidos en abril, en comparación con marzo, según un informe de la Oficina de Análisis Económico del Viernes. Los ingresos personales aumentaron un 0,3%, 65.300 millones de dólares mes a mes, y los ingresos disponibles aumentaron 2 décimas hasta los 40.200 millones de dólares. El índice de precios de gastos de consumo personal aumentó un 0,3% mensual y un 2,7% anual, en línea con las expectativas. El índice de precios PCE subyacente creció un 0,2% desde marzo y un 2,8% interanual. En Europa se espera que la tasa de inflación anual en la zona del euro sea del 2,6% en mayo, según un informe preliminar de Eurostat del viernes. La cifra es superior a la tasa de inflación anual de abril, que se situó en el 2,4% y por encima del 2,5% esperado. Mensualmente se espera que el índice de precios al consumo crezca en 2 décimas. Desglosando la cifra por componente, los servicios se proyectan en un 4,1% frente al 3,7% del mes anterior. Se espera que los alimentos, el alcohol y el tabaco alcancen el 2,6% frente al 2,8% de abril. Se prevé que los bienes industriales no energéticos disminuyan hasta el 0,8% desde el 0,9%, mientras que se espera que la energía aumente hasta el 0,3% en comparación con una caída del 0,6% en abril. El índice armonizado de precios al consumidor mostró un aumento interanual del 2,9% frente a la tasa del 2,8% del mes anterior. Además, la variación intermensual del mismo índice fue del 0,4% frente a la tasa del 0,6% del mes anterior. Por último, miramos a China. La actividad manufacturera ha caído inesperadamente en mayo. Se sitúa en terreno de contracción en mayo y rompe así la tendencia expansiva que había registrado durante abril y marzo. Según los datos oficiales, el índice gerente de compras se situó en mayo en los 49,5 puntos frente a los 50,5 anteriores. Se mantienen vivos los periodos de nuevos estímulos, mientras una prolongada crisis inmobiliaria en la segunda mayor economía del mundo sigue pesando sobre la confianza de las empresas, los consumidores y los inversores. El PMI del sector no manufacturero, que mide la actividad en los sectores de servicios y construcción y que marcó un descenso con respecto al dato de abril, de los 51,2 hasta los 51,1, quedando levemente por debajo de lo vaticinado por los expertos, que pronosticaron que llegaría hasta los 51,2. La actividad en la construcción cayó de los 56,3 puntos a los 54,4, mientras que el sector servicios repuntó de los 50,3 a los 50,5. El PMI compuesto, que aúna la evolución de las industrias manufactureras y las no manufactureras, cayó desde los 51,7 hasta los 51 puntos en mayo.
Pendientes, como ven, de la actualidad económica, geopolítica, de traerles los mejores expertos. El foco está puesto en Reino Unido con el adelanto electoral por parte de la alerta de su gobierno, hablando de una catástrofe inminente y también lo que puede ser un conflicto con Rusia, sobre todo en el caso de que permitan el uso de los famosos misiles Storm Shadows. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida volvemos con entrevistas, con expertos, con análisis en Negocios Televisión.